y en el Asia. Les saluda desde la Administración Comunidad Wabi-Sabi, quien representa Sandra Galarza Chacón. Comunidad Wabi-Sabi es una casa cultural digital que desde 2015 ha venido realizando festivales anuales. En este año el festival es de línea virtual. Antes de iniciar las ponencias y de dar paso al reconocimiento, vamos a hablar un poco del Festival de Libro con Inteligencia Artificial llamado Horizontes Literarios. Su objetivo principal es establecer un festival de referencia internacional que sirva como plataforma de encuentro, de diálogo y aprendizaje para escritores, poetas, editores, editoriales, lectores y expertos en inteligencia artificial, impulsando la adaptación y la evolución del sector editorial en la era digital y global. Esta mesa está dedicada a Fernando Salazar Torres y en representación, porque Fernando falleció el año pasado, nos acompaña Carmen Nosal. Carmen, por favor. Hola, muy buenas tardes. Los saludo desde la Ciudad de México. Y bueno, pues quiero comentarles un poco en torno a mi querido amigo y poeta y editor Fernando Salazar Torres. Tuve el gusto de conocerlo aquí en México, pues desde años atrás, yo creo que 10 años atrás, en donde tuve la fortuna de tener una cercanía con él, Maximiliano Ciso del Prado también, y con su familia a últimas fechas. Y bueno, Fernando Salazar Torres, quiero decirles que era una persona sobresaliente en el compromiso del estudio de la literatura. Toda su vida la dedicó precisamente a estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado. Conoció a poetas internacionales, iberoamericanos y de otros países. Y bueno, él fue un gran lector, reflexivo, también crítico, y obviamente dirigió la revista literaria Taller Igitur, una revista que fue señera de alguna manera dentro de la literatura en las publicaciones digitales que llevaba a cabo. De hecho, quiero decir que esta revista, Taller Igitur, la ha retomado su gran amigo, nuestro gran amigo Maximiliano Cis del Prado, quien, entre otras cosas, organizó en fechas recientes un homenaje a nuestro amigo en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes para recordar la vida y obra de Fernando Salazar. Fernando, como sabemos, aparte era un gran ensayista y un excelente gestor cultural. Le gustaba siempre estar pudiendo vincular a personas dentro del ejercicio poético en diversos puntos del mundo. Al final de su vida hizo un viaje a España y de ahí se fue a Rumanía. Conoció en Constanza a Carmen Bulzán, ahí recibió un premio y él en ese viaje creo tuvo la oportunidad de alguna manera de despedirse de Europa, porque cuando regresó, fue un viaje largo, duró casi 2 meses, regresó ya con la enfermedad notoria. Yo lo vi en varias ocasiones y la última vez que lo vi, pues ya sabíamos el diagnóstico, que era cáncer. Fui a verlo a su casa con su mamá. Hicimos de mutuo acuerdo una colecta de apoyo para recaudar fondos, primero para la enfermedad y después para el velorio.
y bueno, pues en la última vez que lo vi, yo iba a viajar a España 2 días después y le entregué un libro en donde participaba en una antología de poesía, porque él había sido invitado por mí al encuentro de poetas iberoamericanos con sede en la Ciudad de México, el cual tengo el gusto de dirigir. Y bueno, pues lo que puedo decirles es que esa fue la última vez que nos vimos, conversamos mucho, lloramos, nos reímos, nos abrazamos, eh, comimos un desayuno típico mexicano que nos preparó su mamá. Y bueno, pues a mí la noticia de su fallecimiento me tocó estando en España. Ya cuando regresé, hicimos este homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Y bueno, decirles que bueno, también va a estar presente, obviamente, en el homenaje del encuentro de poetas iberoamericanos, pero es una persona que realmente a muchos y también a mí nos hace mucha falta porque era un gran conversador y tenía muchísima información en torno a la literatura, sobre todo a la literatura que era su pasión, la literatura de la época de los siglos de oro de España, hablábamos sobre las jarchas y la literatura mozárabe. Eh, ha sido una gran pérdida, definitivamente. eh, y bueno, pues no nos queda más que aceptar la realidad de que lo que nos queda, pues es su obra y también los vínculos que aún después de que se fue sigue tejiendo, porque Sandra a través de estos contactos de Fernando fue que pudo vincularme y estar hoy aquí con ustedes. Y bueno, para mí es un honor como amiga de él estar presente en este evento y bueno, pues recibir el reconocimiento para entregarlo a la brevedad a su mamá y a su hermana que tanto lo aman. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Añadir que Fernando Salazar Torres hicimos un buen grupo en pandemia, en el momento en que ni siquiera estábamos pensando en hacer estos festivales virtuales y teníamos intereses de que Fernando venga acá al Ecuador. Tenía mucho interés de conocer sobre la literatura ecuatoriana. Yo le mandé un libro en PDF que es de Los Angurimas de José de la Cuadra y posteriormente Fernando nos sugirió en este escritor de oro del Ecuador que contactemos con su legado y contactamos con José Núñez del Arco de la Cuadra, quien tuvo una entrevista en días pasados y que pues el día de mañana los que gusten pueden tranquilamente escuchar de viva voz cómo siente y cómo piensa el nieto. Entonces eso es muy interesante. Y agradecerte infinitamente, Carmen, estar aquí presente en este espacio, así sea virtual. Y decir que Fernando Salazar Torres no solamente fue poeta, fue ensayista, crítico literario, trabajó mucho la teoría del maestro bueno, entonces eso nos llena de mucha satisfacción. Se nos fue antes, él hablaba mucho de la literatura híbrida y pues algo que siempre le quedó en el tinte, sobre la tinta, digamos, es los avances de la tecnología y cómo la inteligencia artificial es que iba a dar en unos momentos empuje y en otros momentos como retroceso, y es en base a la idea de él en que se levanta este festival. Queremos agradecerte, Carmen, a nombre de toda la administración del directorio de Comunidad Wabi Sabi, de los ponentes en estas mesas que van a estar a lo largo de todos estos días, viernes, sábado, domingo. Y de mi parte, que le hagas llegar este saludo a su familia y muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos a dar inicio a las ponencias.
Entonces, esta mesa se llama Limitaciones del libro y la inteligencia artificial. Entonces, la primera persona en exponer es Rosario de Fátima Almea. Ella es nacida en Quito, Ecuador, poeta, investigadora, ensayista y gestora cultural. Es PhD en literatura hispanoamericana, es catedrática de grado y maestría en universidades nacionales. Su preocupación sigue la línea de análisis del discurso de género en el discurso literario. Habla francés, ha publicado algunos libros, la reedición filológica de Aurora Estrada y Ayala, antologías comentadas, prólogos, reseñas, artículos, tanto digitales como indexados. Ha participado en ponencias y conferencias a nivel nacional e internacional. Ha recibido premios y menciones, especialmente la última de la Casa de las Américas por un ensayo, y su última investigación se centra en la lírica completa de José Martí, de próxima publicación. Entonces, por favor, Rosario, que nos ayudes con tu ponencia. Rosario. Creo que hay inconvenientes con la red. Ahí. Ya, ahí. Entonces, los estudiantes son los primeros consumidores de lo que es la inteligencia artificial. Y por lo tanto, Alex, dele una ayuda por interno a Rosario porque hay problemas técnicos. ¿qué pasa? ¿No me escuchan? Ahorita. No se escuchaba, No se había ido la Rosario. señal. Se fue la señal por un momento. Ahí está. Ahora sí, ya entonces, se te escucha. como decía, los estudiantes son nuestros primeros consumidores de lo que es la inteligencia artificial, especialmente los que tienen el chat GPT que tienen en todos los teléfonos y lo mismo las aplicaciones que tienen dentro tanto de Google o como de WhatsApp que se abren, ¿sí?, indistintamente para cualquier pregunta que ellos formulen. Entonces, el cuestionamiento es desde la docencia. Si nosotros vamos a considerar las investigaciones que realizan los estudiantes como algo fiable para que se considere como una fuente fidedigna de sus trabajos. Entonces, varios estudios nos presentan que la IA, ¿sí?, nos ofrece libertad, ¿sí?, nos vende la idea de la agilidad, de que todos los textos que nos brinda son libres, de que a partir de su uso vamos a tener tiempo para hacer grupos, para pensar en otras cosas, para hacer otras estrategias y para ser originales, irónicamente, ¿no? Sin embargo, si uno reflexiona, este facilismo procura que en el estudiante se vede lo que es el proceso cognitivo, por ejemplo, la investigación, la curiosidad, que es la característica del ser humano, ese anhelo de cuestionarse el mundo, de reflexionar con un pensamiento crítico. Entonces, estas cualidades que he mencionado que corresponden a la reflexión del ser humano es lo que la IA está reemplazando.
Entonces, dentro de nuestras investigaciones y de la estadística, se ha comprobado que los datos que emplea la IA, ya que su fuente en realidad es los restos de textos que alimentan a esta central de inteligencia, ¿no es cierto? Porque está acumulando datos que vienen de diferente fuente, no solamente de las bibliotecas, de los repositorios, sino también de los mensajes de las redes sociales, donde se filtran las noticias falsas. Entonces, esa es la fuente que maneja. La otra es la acumulación a nivel lingüístico de lo que es solamente el código. Entonces, frente a eso, la estadística se ha certificado que la información que emplea la IA realmente tiene muchas fallas, ya que es una información que no tiene una fuente confiable, muchas de ellas es inventada, otras corresponden o caen en lo que hoy nosotros denominamos plagios, ya que son textos que se recopilan y que se repiten muchas veces y dice lo mismo pero con otras palabras, es decir, no hay una concatenación lógica de los argumentos que se emplean. Además, los hechos no están contextualizados, que eso es muy relevante justamente en Latinoamérica, que debemos ver que esas informaciones, esos datos deben obedecer a nuestras realidades. Entonces, esas son unas de las fallas más importantes que se encuentran en lo que es la inteligencia artificial. Entonces, cuando un estudiante, ya sea de pregrado, de maestría o de posgrado, emplea la IA, está viendo o dejando su responsabilidad, su nombre, a una fuente que no le da la información debida y por lo tanto corre el riesgo de que su fiabilidad, de su confiabilidad en el ámbito académico quede vituperado. Entonces, ¿qué es lo que se propone a nivel tanto estructural como académico? Aplicar unas técnicas que sean de validación de aquella información que sale de la IA. Entonces, para datos muy simples de resúmenes o de reseñas, es factible utilizar la inteligencia artificial en este tiempo. Sin embargo, cuando se trata ya de trabajos académicos donde se debe confiar en la investigación, que es lo más importante en esos niveles, entonces se requiere de elementos o de técnicas que nos procure falsear esa información, verificar que esas fuentes corresponden a una investigación que ha sido revisada tanto por pares como que ha sido validada. Y para eso hay unas propuestas que te sugiere el someter esa clase de información al respecto a unas pruebas. Por ejemplo, la prueba del CRAP, que es sobre la actualidad, la relevancia, la autoridad, la precisión y la finalidad. Si nosotros pasamos la información que se ha obtenido a través de la inteligencia artificial más próxima, vamos a comprobar que esa información sea o que pase este filtro. Un segundo filtro se propone es una comparación o cotejar las diferentes versiones que pueden darse sobre un mismo hecho, que hablando lingüísticamente sería como una heteroglosia, ¿no es cierto? Verificar que ese hecho que nos ha presentado la IA corresponde, ¿sí? O tiene la veracidad en diferentes fuentes. Por lo tanto, comprobaremos que esos hechos son veraces. ¿Sí? Otra propuesta es tener en cuenta que el ser humano debe validar, ya que él conoce los diferentes registros, los diferentes planos, sesgos que tiene el idioma, por ejemplo, ya que la IA utiliza un lenguaje estándar que corresponde a una lengua, pero las variantes que se van a dar en cada uno de los países, en cada uno de los dialectos, no van a ser considerados
en esta aplicación. Entonces, tener en cuenta que el ser humano debe validar esas informaciones, esos datos que se van a utilizar en una investigación de mayor envergadura. Asimismo, hacer un análisis de contexto, es decir, ver el nivel de actualidad, los procesos históricos, las competencias, más que lingüísticas, comunicativas, ya que en diferentes tiempos y en diferentes situaciones se van a validar unas y otras, y por lo tanto esas pequeñas diferencias, esas pequeñas y grandes diferencias no van a ser captadas por la IA, y eso no lo va a exponer para que nosotros podamos, como investigadores, insertar esa información dentro de nuestros trabajos. Asimismo, estas herramientas de verificación y de respaldo que deben evaluar esa información. Ahora se propone algunos programas, ¿sí?, que verifican, ¿sí?, su fiabilidad y su idoneidad sobre los diferentes campos. Entonces, para tener en cuenta, ¿sí?, que la credibilidad que nos ofrece la IA es casi ínfima, y por lo tanto, como docentes debemos pensar en estrategias que no la satanicen, sino que la utilicen para los primeros pasos de una investigación, para que el proceso más de recopilación de información básica sea la que se proporcione a través de la IA, pero lo que tiene que ver con las facultades humanas, que son analizar, interpretar, dilucidar, deducir, todas ellas todavía son derechos de la humanidad. Entonces, como docentes, nos lleva a cuestionar cuándo debemos dejar, ¿sí?, que la inteligencia artificial intervenga en nuestros trabajos. Además, también entablar una relación con lo legal, ya que muchas de estas aplicaciones de inteligencia artificial ahora automáticamente se insertan en los programas de texto, por ejemplo, en nuestros teléfonos, en WhatsApp, en cualquiera de las redes sociales, para darnos ese facilismo que es la escritura, cuando esta facultad de crear textos es propia del ser humano. Y si dejamos que por esta libertad y facilismo que nos están vendiendo, nosotros perdamos esa facultad del manejo lingüístico, el manejo conceptual, el manejo de la lectura, ¿sí?, entonces sería una pérdida rotunda que no tiene nada que ver con la idea que se tenía en la antigüedad de que la escritura iba a reemplazar la memoria. En este caso es totalmente más invasiva, porque no solamente nos está ayudando con la memoria, sino que la está eliminando de nuestro acervo, ¿cierto? Además, es necesario hacer unos estudios sobre los impactos que va a tener en el futuro, ya que estamos pensando en una centralización del conocimiento, de la carga epistémica, es decir, otra vez vamos a una hegemonía, ese es el centro de poder que van a tener ciertas organizaciones que manejan esta inteligencia artificial, donde el resto de conocimientos y saberes van a ser eliminados, subyugados o plagiados, que eso es lo que nos debe preocupar como sociedad, ¿sí?, creciente y con derechos a el conocimiento, a la producción y a la edición. Esa es mi postura sobre la inteligencia artificial y la validación que se debe dar a la información y los datos que usamos de ella. Agradezco su atención. Muchísimas gracias, Rosario. Te agradecemos infinitamente. Siempre tú nos traes las reflexiones y también tus conocimientos que aportan, y es importante porque la inteligencia artificial debe ser vista como una herramienta adicional. A continuación, en la siguiente ponencia,
Vamos a dar paso al señor Iván Oñate. Iván Oñate es originario de Ecuador, en Ambato, en 1948. Su obra ha sido traducida al alemán, francés, inglés, portugués, griego, polaco, checo e italiano. Doctor honoris causa por la Universidad Central del Ecuador en 2023. Sí. Huésped distinguido de la ciudad de Salamanca en 2019, homenajeado por la Biblioteca Nacional del Perú en 2016, profesor y escritor invitado por las principales universidades del mundo, con la Universidad de Austin, de Nueva York, de Florida, de Washington, A&M Texas en los Estados Unidos, de Lovaina y Lieja en Bélgica, Lille en Francia, Guanajuato, Nuevo León, México, Universidad de Salamanca de España y Universidad Pedagógica de Colombia. Ha publicado diferentes libros y antologías y damos paso a la ponencia de Iván. Muy bueno. Sé tan gentil, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, ya. Bueno, saludando a mis compañeros y compañeros de panel. Primero, voy a tratar de hacer una reflexión más que técnica, pues no soy un entendido de inteligencia artificial, sino más bien las consecuencias sobre algo tan valorado por nosotros, los poetas, los escritores, que es en el acto de la creación. ¿Hasta dónde puede afectar esto de la inteligencia artificial? Sería un tema. Dos, ¿será posible que la inteligencia artificial, como es el temor que tenemos actualmente, ¿no? Supere a la humanidad, actúe por sí misma y sobre todas nuestras voluntades? Sería otro tema que me gustaría reflexionar sobre la misma. Y para lograr esto, voy a empezar por algo que dijo el filósofo Cioran, Émile Cioran, E.M. Cioran, filósofo rumano, que falleció hace una década más o menos, o quizá un poquito más, cuando todavía no había esto de la inteligencia artificial. Estaba yo hablando por los comienzos de los 80, finales de los 70, de los años 70, 80, principios, ya apareció esto de la computación, que era una novedad. Es más, me voy a atrever a poner un detallito personal mío. Yo hice mi doctorado en la Universitat Autónoma de Barcelona, en la Universidad Catalana. Y mi tesis de ese entonces fue algo que creían que era de ciencia ficción. Justamente ahora, miren lo que son las coincidencias. Almorcé a los muchos años, con un viejo amigo de mi juventud, de mi infancia, Pablo Cubi, que es un connotado periodista ecuatoriano. Él escribe en la revista Diners de Ecuador. Y pues es autor de muchos libros, de biografías de gente importante de acá del Ecuador. Él me visitó alguna vez cuando yo estaba haciendo la tesis allá en Barcelona, y la tesis versaba de que qué pasaría si se uniera la computación, que ahí se estaba desarrollando las tarjetas IBM, etcétera. ¿Qué pasaría? ¿Qué efectos tendría si es que se uniera la computación con una cosita que en ese entonces tenía un cable largo que se llamaba teléfono? Y entonces si uniéramos la computación con el teléfono. Entonces me acuerdo que Pablo, que estaba revisando los primeros esbozos que yo hacía, me dice, pero creo que estás escribiendo una novela
de ciencia ficción y no la tesis. Sí, eso parecía ciencia ficción. Y discúlpenme que yo mismo me promocione, pero esto era a finales de los 70, comienzos de los 80. Y fue, obviamente, para unos les gustó el tema y todo, pero parecía que eso va a ser muy... No ha pasado mucho, todavía estoy vivo, estoy viejo, eso sí, pero fíjense, ahora estamos hablando ya de la inteligencia artificial. Estamos hablando, ahora existe esto, por sobre todas las cosas, es un teléfono. Yo pensaba en la unión del teléfono, del de línea, del telefonito ese negro que había que discar. ¿Qué pasaría si se unía con la computación? Y eso es lo que ocurrió. Eso fue la revolución cibernética, ¿no? Ahí empieza lo que vamos a conocer después con el Internet. Vamos a conocer todo el mundo que es actual, con la unión de la base de datos, que es la computación, y la relación de la comunicación, que sería el teléfono. Obviamente, en ese entonces no había muchos estudios y el resultado fue que un producto más bien sociológico, ¿no? De cómo afectaba eso, porque iba a afectar en el trabajo, indiscutiblemente. Ya no iba a haber necesidad de que estén secretarias, vicesecretarias y toda esa burocracia que existía. Ahora ya todo era ya una relación entre la máquina y la línea telefónica. Bueno, en esos entonces, obviamente, brillaba el libro, porque veo que el tema que me dieron el título era, o sea, las limitaciones del libro, algo así por el estilo. Y en ese tiempo también le preguntaron a Cioran qué opinaba él si el libro iba a desaparecer, ahora que se había unido la computación, como dice Loñete, con esto de la comunicación. Entonces Cioran, sabio, como es una maravilla leerlo, es el consuelo que tengo, Borges y Cioran, de volverlos a releer, son hombres, son lecturas hechas para la relectura, que habría que ver qué dice de eso la inteligencia artificial de la relectura. Entonces le preguntaron que qué opinaba sobre el futuro del libro, y obviamente Cioran decía que apuesta por el libro, que ojalá el libro no desaparezca, ¿no? Es más, decía, no creo que llegue a desaparecer, pero terminó diciendo lo siguiente. Pero bueno, si llega el día en que ya no tenga que existir el libro, si ya no existe más el libro, será porque esa civilización ya no lo merece. Perfecto. ¿Qué es lo que ha pasado en el último tiempo? Este rato mismo estoy viendo muchos libros que tengo aquí en este estante. Y había el peligro, pero parecía ya irremediable de que ya no existirían libros de papel, que ya todo iba a ser digital. Es más, yo mismo me volví hace un par de años fanático del Kindle, ¿no? Justo estaba invitado a Poetas del Mundo Latino allá en Aguascalientes con el poeta Marco Antonio Campos, que dirige eso, y yo estaba con unas cataratas terribles, ya no veía. Tan es así que me caí en aguas calientes y fue terrible porque me sentí viejo, pobre y ciego. Una maravilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si el libro desaparece? Será porque esa sociedad ya no lo merece. En buena hora, por eso digo, repito esto de las cataratas y todo, porque apareció el Kindle, que eso me libró de la primera tentación que aparece, que es, bueno, si ya no puedo ni siquiera leer, entonces ya no me queda sino suicidarme, ¿no? Pero había el Kindle, porque eso tiene la facilidad de que uno lee y acomoda el tamaño de las letras a uno, y entonces leí maravillosamente bien. Y uno de mis primeros libros que leí me va a servir como base para esto que voy a exponer, porque es de autoría
de un famoso neurocirujano, neurofisiólogo norteamericano, que por ahí leyó un cuento de Jorge Luis Borges, Funes del Muy Morioso, y en base a ese cuento escribió la teoría que ahora me voy a atrever a exponer. Pero claro, sé que habrá gente que no tiene idea de cuál cuento es este de Borges, así que voy a hacer un pequeñito resumen, ¿no? El cuento de Borges, de mi Dios Borges, trata sobre un gaucho que tiene el apellido Funes. Entonces, un gaucho de la Pampa, como hay tantos otros, hombres hechos a caballo, como decía David Viñas, para todo el caballo, ¿no? Para el amor, para el trabajo, para la destreza, para la lucha, para todo el caballo, hombres de a caballo. Entonces Funes andaba en su caballo, pero un día se cae. Y prácticamente Funes era, digamos, un gaucho, pero tomado como tontito. Ya. Se cae y se golpea fuertemente al caer. Queda en coma, le llevan al médico ahí, a un sanatorio todo rural, y después a la casa con el vendaje. Pero después de unos días comienza a denotar que se recordaba de todo, absolutamente de todo. Es decir, tenía una memoria, disculpen el adjetivo, infernal, monstruosa, porque se acordaba de los mínimos detalles, se acordaba de cómo cayó una hoja del árbol tal en el año 48 y que tenía las nervaduras de la hoja, eran así, un poquito amarillas para este lado, verduzcas para acá, es decir, de detalles que no cabría en la conciencia humana por nada en el mundo. Pero vayan viendo esto. Entonces, claro, ya vamos viendo esta capacidad que yo decía de acumular datos en la computadora, meter datos y datos y datos, que es lo que acaba de decir la profesora Rosario, ¿no? Que toda la inteligencia artificial funciona a través de los datos que ha sido alimentada. Y lo que hace es más, te dice, esto está actualizado hasta tal fecha. O sea, hasta ahí es donde maneja los datos. Entonces, Funes, en lugar de que esto sea una virtud, la memoria, para Funes se le convierte en un infierno, porque ya no puede comer, no puede dormir. O sea, le atormenta la capacidad de su memoria. Entonces, este detalle, ¿no?, que voy a tratar de ser breve, si no, no voy a alcanzar, es lo que le llamó la atención a este neurocirujano, científico norteamericano, que en este momento no tengo el dato, justo porque está en el Kindle. Si hubiese estado en el papel, este rato sacaba el libro y veía cómo se llamaba el autor, pero lamentablemente está en el Kindle y tendría que conectar, ver y buscar en una... Es maravilloso, sí, pero también nos da otras dificultades. Entonces, este científico le sirve para meditar en lo siguiente. ¿Será posible que las máquinas, las computadoras, las inteligencias artificiales, en ese entonces no se hablaba todavía como ahora ya se habla con mucha propiedad sobre inteligencia artificial, pero hablemos de la computadora? ¿Sí será posible que la computación y toda esa tecnología será capaz de vencer a lo humano, al cerebro humano, a la conciencia humana, a la inteligencia humana? Y dice lo siguiente, que esto me parece que me justifica mi presencia esta noche con esto que voy a decir. Dice, no, las máquinas no superarán a la humanidad porque no tienen capacidad de olvido. ¡Qué maravilla! ¿Ya? O sea, no, las máquinas al acumular y acumular y al acumular, o sea, esa memoria infernal de Funes, ahora aparece la virtud, el olvido. Claro, ese momento aparece esto, ¿no? Que
yo vivo en este rato, estoy hablándoles desde el Valle de los Chillos, acá en la provincia de Pichincha, en Ecuador, sierra ecuatoriana, serranía. Este es un vallecito, está haciendo frío, pero es un poquito menos frío que en Quito. Entonces, mi cerebro va captando. Si me pongo una chompita porque está haciendo frío, voy a salir, tengo que ir a Quito, pero mi cerebro está captando lo que ustedes están viendo, ¿no? O sea, hay unos manuscritos, ahí es donde están todos mis cuadernos, mis borradores. Borges seguramente, perdón, Funes ya le hubiera captado con detalles cada uno de los elementos que están ahí. Entonces, pero uno a la larga se pregunta, ¿y para qué sirve? ¿Me sirve para ir a dar clases en la universidad? ¿Me sirve para ir a comprar algo acá en el supermercado? ¿Me sirve para ir a Quito? Entonces ahí sabemos que la memoria humana, ¿no?, discrimina. O sea, acepta, utiliza los datos que nos sirven para hacer lo que vamos a hacer, lo que nos hemos propuesto, algo en ese momento, y depone, desplaza segundos, terceros, cuartos y quintos planos los recuerdos que no le convienen. Pero seguramente, por ahí están dormidos y esperando, y es cuando de repente salen en las pesadillas, salen en los sueños y en nuestras creaciones literarias. Entonces ya tenemos una cosa, ¿no? Entonces, primero que el libro no fue vencido, me faltó decir esto. Ahora, con el Kindle y los libros que se leen, los ebooks que se llaman, las estadísticas dicen que ha aumentado la venta de libros de papel mundialmente. O sea, se dio el fenómeno totalmente a la inversa. Existen los ebooks, existen los Kindle, también me gusta mucho porque puedo bajarme libros en línea, pero no he dejado de leer los libros de papel. Y así me imagino que serán muchísimos. Entonces, primero, el libro, como ya Cioran dijo, no creo que desaparezca. Y no ha desaparecido. Quiere decir que todavía lo merecemos. Segundo, ¿será que va a vencer las máquinas a la capacidad humana? Según este neurofisiólogo, no, porque no tienen capacidad de olvido. Ahora bien, me gustaría lo que dijo la profesora Rosario, como catedrática que es, y está muy bien, porque así aprendemos. Por ejemplo, ¿qué está sucediendo en la educación? Y miren la coincidencia. Pablo Cubi, con el que almorcé ahora, tiene un hijo que es profesor, Jacinto Cubi, es profesor, está ahora allá en Bélgica, en la Universidad de Lovaina, donde tuve la suerte también de dar clases. Y están con este problema que acababa de decir la profesora Rosado Almeida. ¿Cómo discriminar, cómo ver y cómo calificar sabiendo que esto está en la inteligencia artificial? O sea, y hay problemas. Entonces, claro, detectaron programas como por ejemplo el siguiente. A ver, bueno, yo no sé cuántos programas hay, sé que hay la JPG, algo así como dijeron, pero hay la Grok que usa mi amigo Leonardo Willy, que por cierto me mandó una lista de posibilidades, si es que se da para el debate, de qué es de posible, de positivo o de negativo esto de la inteligencia artificial. Según la misma inteligencia artificial, la Grok que maneja él, que creo que es la del Elon Musk. Entonces, lo que dice la propia, ¿no? Dice, nosotros no podemos hacer nada. Todo dependerá de cómo manejan los humanos a la inteligencia artificial, ¿no? Una manera muy bonita de lavarse las manos. Pero por ahí suspende, ¿no? Dice, podemos decir pienso, podemos decir me parece que, pero dice todavía como una especie de juego. Claro, ahora Pablo Cubi me decía, pero va a llegar el día en que ya van a pensar que van a llegar. O sea, tenemos que estar atentos a que esa posibilidad es cierta. Como mi amigo Alex Chang, como mi amiga Sandra Galarza, son poetas, son escritores,
me gustaría pues que demos la vuelta y reflexionemos sobre esto. O sea, ¿qué va a pasar con la creación? Porque donde yo he visto las mayores resistencias justamente es en grupos creativos, ¿no? Por ejemplo, con los cineastas, porque ya se hace, es donde se hizo más evidente, ¿no? O sea, de pronto, alguien que por la inteligencia artificial comienza a hacer y te hace cosas perfectas, pero no humanas, ¿ya? Sin embargo, mi hijo Iñaki, que es un joven cineasta, él estudió en Buenos Aires, ahora está acá, está trabajando justamente editando una película que la filmó allá con actores y todo argentino en Buenos Aires, y tenía un defectito, que esto es interesante para que vean ustedes los hechos concretos. Había una parte de la película larga que había un ruido lamentable, ambiental, que opacaba los diálogos de los actores. Y eso molestaba, porque decía, hijo, nadie te presentas la película, ¿no? Sí, linda el argumento, pero qué ruido, no puede escuchar bien. O sea, esa es la aberrancia que hablamos nosotros los semiólogos a cualquier nivel de la comunicación, ¿no? Donde hay interferencia de algún tipo que se llama técnicamente una aberrancia. Mi hijo Iñaki era el más resistente, diciendo que no puede reemplazar a la creatividad, la inteligencia artificial. Pero, oh sorpresa, antes de ayer, le vi metido ahí en su estudio que trabajaba y trabajaba una semana entera, pero le veo con una sonrisa de satisfacción, porque aplicó un programa de inteligencia artificial para borrar el ruido ambiental que molestaba y que quede limpia el diálogo de los actores. Entonces ahí le digo, ¿y cómo es? Entonces me explicó más o menos que sacas el audio que está sucio, digamos, ¿no? Con aberrancia, y lo pones, y con la inteligencia artificial le vas quitando lo que no quieres que esté. Entonces me pareció una maravilla, porque cuando dije, a ver, déjame ver, ahora se oía nítidamente, entonces eso es una ganancia. O sea, ya tenemos algo positivo ahí, ¿no? Pero, con esto termino porque creo que ya estoy pasado de tiempo. Qué lamentable sería leer poetas, escritores hechos con la inteligencia artificial. Porque si algo es el escritor, ¿10 tengo? Ya. Porque si algo es pero déjenme ahí para verles a ustedes, eso me anima, el verme solo a mí no me inspira, déjame verles a las compañeras que están ahí. Entonces, si algo me empuja a mí a escribir, sobre todo poesía, es porque yo cuando empiezo en la hoja en blanco no soy nadie, soy cero, no tengo pasado. Cuando escribo novela, cuando doy clases, cuando hago libros de semiótica, ahí tengo pasado, tengo memoria, tengo referencia, Choranes, Octavio Paz, lo que ustedes quieran. Pero cuando estoy frente al poema soy yo y la nada. Y entre esa nada que es el papel en blanco y esta nada que soy yo, tengo que crear algo que se llame nada sagrada. Eso lo escribí cuando dije que entre un hombre y una mujer, dos nadas, se crea algo hermoso que es el amor. Pero es una nada también, sí, pero una nada sagrada. Entonces, ¿me entiendes esa sutileza de lo que es el arte? O sea, la sutileza de que capta, de que una nada y otra nada, pero nada sagrada. Ese tipo de sutilezas, me parece a mí, solamente podemos hacer hasta ahora los humanos, porque somos capaces de, en nuestro olvido, en nuestra desesperación, en nuestros abismos, entrar hasta esas nadas y donde vemos balbucear al ser, ¿no? Queriendo tener su autonomía, queriendo tener su identidad, como ahora. Este momento sé que la inteligencia artificial está haciéndolo, está balbuceando, porque decía en unas notas que me mandó mi amigo Leonardo Will, que es sabio en esto, que todavía ellas no tienen esa conciencia, la autoconciencia de la continuidad, ¿no? O sea, como nosotros. O sea, yo vengo
Ambato, nací en 1948 y lo que soy yo ahora más de por lo que fui de niño que de lo que fui hace 10 años. Entonces, ese tipo de cosas. Yo estaba, y estoy feliz con ustedes porque me gustaría que se abra el debate, la conversación, mi querido Alex Chan, que eres tan inteligente, y lo mismo a la compañera mexicana, ¿cómo era el nombre? Carmen, bienvenida. Mucho gusto, Carmen, y a Rosario, pues que la conozco, estuvimos el lunes en la facultad ahí en una presentación de análisis. Gracias. Gracias, Iván. Hola, querido Iván. A ver, claro, nos gustaría abrir el debate, pero el modelo de la mesa es solamente disertación. Pero eso no va a dejar de que en un momento muy cercano nosotros podemos hacer un gran debate con todos los que han participado a nivel del festival. Eso sí lo vamos a hacer porque hay dos temas. Uno es la parte del ecosistema editorial para la publicación del libro, todos los que intervienen en el proceso de realizar un libro y ponerlo en el mercado. Y otra parte es el tema del lector, porque tanto el autor como la editorial tienen que manejar con transparencia si han hecho uso o no de inteligencia artificial. Y realmente el lector es el que va a definir si el libro tiene calidad. Entonces, en esos aspectos sí vamos a hacer una segunda parte con respecto de este espacio que ha generado mucha expectativa en la población. Hemos pasado en diferentes países y pues hay expectativas sobre eso. Te agradecemos infinitamente por este espacio que has dado tu exposición, también tu experiencia personal, también como profesor y como docente investigador, pero vamos a tener que dar continuidad a la mesa. Entonces, Gracias. Alex, tenemos ya a David Sarabia. Muchas gracias, Iván. Gracias, un abrazo. Un abrazo bien grande. No se escucha, Alex. Hola. Ahora sí se escucha mejor. Decía Sandra, Sí, ahí se escucha. David no se conecta todavía, ya le escribí por WhatsApp, por interno, y me ha respondido gracias. Bueno, entonces, va a recibir el link en breve. ¿Se va a conectar? O va a entrar en breve. Sí, yo supongo que sí, porque me ha respondido gracias. Nada más me ha dicho gracias, supongo que se conectará en breve. Y gracias también a Iván por la mención, por la amistad. Y en otra oportunidad creo que en Cruzada Cultural podemos prolongarnos el tiempo de debate. Acá es un tema más justo y medido por el tema del festival y los tiempos. Gracias. A ver, ¿qué le parece entonces, Alex? Para poner la ponencia de mi persona. Ya, voy a proyectar las diapositivas entonces. Pero antes vamos a hacer una lectura breve de la biografía de Sandra Galarza que tenemos presente aquí. A ver. Sandra Galarza, ¿quién es Sandra Galarza? Abogada, administradora de comunidad Wabi Sabi, Ecuador, coeditora en la revista mexicana de la Tripa, Narrativa y Algo Más, mediados de 2000. Alguien ha ingresado, perdón que interrumpa. David Sarabia ya ingresó. Ya, bueno, entonces ya, dele el paso a David Sarabia, no hay problema. David Sarabia, te damos el pase para que comiences tu ponencia. Y bienvenido. Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Mi nombre es David Sarabia. Soy escritor de historias de terror, cuentista y próximamente novelista. Pues mi ponencia o lo que vamos aquí a platicar pues va a ser respecto a un tema, ¿verdad?, de que pues ha causado desde hace unos 2 años para acá
cuando apareció la inteligencia artificial ya al alcance de las masas, como en este caso ChatGPT, que pues causó furor, creo, allá por estas mismas fechas del verano del 2023, si más no recuerdo bien, si no me equivoco, pues traía vuelto de cabeza a medio mundo, ¿no? De que pues la IA ya era una realidad, ya estaba al alcance de cualquiera, y pues que la profecía o la visión, ¿verdad?, de películas distópicas, como en este caso, como Terminator 2, con su programa Skynet, ¿no?, de que toma la decisión de eliminar a la raza humana, ¿no?, activando las bombas atómicas, que ahorita estamos en un punto, ¿no?, similar, pero pues por obra humana, ¿verdad?, por decisión de humanos, pues causó pues un gran impacto, ¿verdad?, en las redes. Yo me acuerdo, pues aquí en mi comunidad de escritores, ¿verdad?, de que pues la IA ya pensaba por sí misma, que tenía conciencia propia, que una inteligencia pues muy superior a la humana, ¿no? Y sobre todo, y lo pues más alarmante que se escuchaba, pues la creatividad, o sea, y pues el temor de muchas profesionistas, de muchos creadores, de que pues nos iba a desplazar, ¿verdad?, a quitar el trabajo, como decimos, o como decimos aquí en México, nos iba a quitar la chamba, ¿no? Nos iba a dejar en la calle. ¿Por qué? Porque pues las transnacionales, organizaciones, pues iban a prescindir principalmente, pues de mucha mano de obra y también del intelecto, de profesionistas. ¿Por qué? Porque estos programas iban a tener pues la respuesta, ¿no?, en tiempo y forma y rápido, ¿no?, para la solución de problemas, ya sea laborales, corporativos, o en la reducción y fluidez de los programas, ¿no?, de trabajo, y ya ni se diga de producción, aunque estos pues ya se vio pues una velocidad impresionante pues cuando fue la revolución industrial, debido al descubrimiento de la máquina del vapor. Pues se incorporaba en ese entonces el hombre y la máquina, y con el transcurso de las décadas, pues la electrónica y los sistemas automatizados a finales de la década pasada, pues fue desplazando, ¿no?, la mano de obra, pero pues no se alarmaba la gente. Ahora, yo era niño, ¿no?, cuando pasó eso de la automatización, que los robots pues comenzaron a hacer los trabajos peligrosos, ya sea en cortadoras, en fundidoras, la pintura sobre todo, pues áreas, ¿no?, que son altamente tóxicas, ¿no?, para un trabajador, y pues los robots pues vinieron a desplazarlo, ¿no?, a tomar su trabajo, y no se escuchaba, ¿va? ¿Qué decían? Pues tenemos que prepararnos más. El que estudia ingeniería pues tiene que especializarse en computación, en informática, en robótica, pero ahora, casi un cuarto de siglo después, porque creo todavía, si fue en el 2023, ¿no?, cuando ChatGPT sale al mercado y causa pues esa explosión, ¿verdad?, de asombro y de admiración, y también de temor, obviamente, a lo desconocido, que es un temor al cambio, es un miedo muy humano, ¿no? Pero algo que tenemos la humanidad es que tenemos la capacidad de adaptarnos a esos cambios. Así estalla una guerra nuclear, ¿no?, y se haga un invierno atómico, ¿no?, y los que sobrevivamos o sobrevivan pues se van a adaptar, ¿va?, quieras o no, y el cuerpo va a cambiar y el ADN se va a alterar. Pues igual, pues vino este cambio, algo nos sucedió. Creo que Alex o los que están aquí si escriben o les gusta mucho leer, pues cuando apareció pues el libro electrónico, ¿verdad?, también causó ese paradigma, ¿no?, de que va a desaparecer el libro, que ya cualquiera va a descargarlo, que la piratería va a ser desenfrenada, y pues son cosas pues más que nada pues más al autor, ¿verdad?, de que pues pretende o vive de la venta de sus libros, ya sea mediante las regalías. Pues se ve alarmante, ¿no?, de que te lo pirateen y fácil, aunque hay plataformas como Amazon que te dan pues una comisión más alta, ¿verdad?, si tú lo publicas ahí, y obviamente es una comisión más alta
pues si es el libro electrónico, porque esto le genera menos costos en papel, en almacenamiento y distribución, ¿verdad? Ya con tan solo un clic pues descargas tu libro y fácil. Pues, ¿de qué estamos hablando? Pues el principal tema, pues hizo esta introducción pues a los cambios, esos temores pues naturales, ¿verdad? Pues que es de parte de nuestra esencia, pues como seres humanos pensantes, o sea, que soñamos, razonamos y que tenemos miedo, y pues que llega pues esta tecnología que le llaman inteligencia artificial, aunque pues yo pues difiero un poco, ¿verdad? Porque pues la inteligencia pues es otro, pues es un mecanismo muy complejo, ¿verdad? Que tiene nuestro cerebro, y ya que es mediante pues la sinapsis, ¿no? De pues, las neuronas, y nada que ver, ¿verdad? Un cerebro humano pues con un cerebro electrónico. Nosotros, como ahorita yo estoy aquí hablando ante ustedes me están viendo a través de la pantalla y escuchando, y pues más los que estén o conectados y más adelante pues viendo el video, pues no estamos generando de nuestro cerebro unos y ceros, ceros y unos, 1, 1, 1, 0, 0, 1, o sea, pues no, ¿verdad? Porque nuestra base de datos de información es biológica y es muy diferente a una computadora. Y pues esta computadora o sistemas de inteligencia artificial pues se alimentan principalmente pues de la información que nosotros tenemos. Inclusive ahorita en este momento que estamos hablando y que estoy yo aventando aquí mi ponencia o discurso o diatriba o como sea, pues la IA ya está recabando pues todo lo que estoy diciendo, el audio, más si lo escribo ni se diga, no copia y se va a la base de datos, y allá en España o en alguna parte de México alguien le pregunta a ChatGPT y pues va a tomar algo de lo que dije yo, va a tomar algo de lo que escribió otro cuate por allá, algo de lo que dijo Alex o Iván o Carmen aquí, y te va a hacer un resumen y va a dar la respuesta, ¿no? De una manera lógica digital. Y pues aquí hay un detalle que pues, a mí me gusta, inclusive yo lo llegué a dar el consejo a mis alumnos, ¿verdad? En la universidad, cuando estuve dando clases. Ahorita tengo 2 años que no he dado clases, pero les decía, pues son herramientas, o sea, estas inteligencias pues no vienen a desplazarnos, que vamos a ser realistas, sí van a desplazar, o sea, no nos van a desplazar como raza humana, ¿va? Pero sí van a recortar fuentes de trabajo, que eso es lógico. Nos está esforzando a prepararnos mucho más, porque a fin de cuentas, pues nosotros tenemos que alimentarlas, tenemos que programarlas. ¿Por qué? Porque pues el robot por sí mismo no lo va a hacer. Esto jamás va a suceder. O si sucede, a lo mejor ya no nos va a tocar verlo, pues que estos programas o robots se vayan desarrollando y malmente lo estoy diciendo, se vayan, los estén desarrollando, porque siempre va a haber pues, un ingeniero en robótica, un licenciado en sistemas, un sociólogo, un antropólogo, escritores, ¿no? O sea, que vamos a alimentar todos en conjunto ese gran equipo para armar ese robot, ¿verdad? O armar ese programa que en realidad no es la obra de un solo hombre. Quizás Elon Musk o se dé el paquete, ¿verdad? De que mi obra, ¿verdad? Pero pues en realidad fueron como 1000 personas, como una película, ¿no? El staff, ¿no? Para armar pues ese programa tan complejo y también maravilloso, porque quieramos o no, pues es obra de la ingeniería, de la creatividad y la maravillosamente humana. O sea, que tenemos nuestras limitaciones, nuestro cerebro sí, porque pues cada uno de nosotros pues está comprobado, ¿va? Por los científicos que utilizamos el 5%. Imagínense que usáramos el 95% extra. Yo pienso que cualquier psicólogo o psiquiatra va a decir que nos va a estallar la mente, ¿no? Y vamos a volvernos locos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor cualquiera de los que estamos aquí íbamos a escribir libros, íbamos a hacer cálculos, íbamos a dar conferencias, íbamos a hablar en varios idiomas, como una computadora, ¿no? Y yo pienso que pues eso es lo que nos hace maravillosamente creaciones únicas, ¿no? Biológicas, de que cada uno de nosotros tenemos una personalidad definida y única, o sea, e irrepetible, se podría decir, ¿verdad? En cambio, el programa, pues es un programa
pues que tú, miren, Borges, aquí me dicen el 10%, ¿no? Ese cuate era un chat GP3, ¿no? Humano. Y era una eminencia, o sea, mis respetos al señor, que he visto sus videos y me deja maravillado. Ahora imagínense que él estuviera viviendo y viendo esta época, qué tantas cosas, pues no nos diría, ¿no? Respecto pues a estas tecnologías, ¿verdad? Que están ahorita al alcance, ¿no? De cualquier persona, que pues nos ha democratizado, ¿no? El acceso a la información son de las cosas que a mí se me hacen formidables, pues de que tenemos alguna duda, lo tecleamos, le damos enter y, y sabemos qué está pasando en cualquier parte del planeta o inclusive de cualquier tema. Pero también, ojo, lo que yo les he aconsejado a mis alumnos o inclusive a jóvenes que se me han acercado a mí, pues para que me digan, oiga, señor Sarabia, pues a ver, cheque mi escrito, ¿no? O mi cuento, o qué le pareció mi novela, ¿no? Y me la traen y ahí la leo y la reviso, ¿va? De que a fin de, o sea, siempre va a ser prescindible tener al maestro, pues al maestro humano, o sea, la computadora te va a dar información, claro, o sea, es una herramienta que no hay que verla como una amenaza, sino como algo que está a nuestro favor y que tenemos que conocerla y comprenderla, porque toda máquina, para que podamos controlarla, tenemos que saber su funcionamiento. Entonces, parte de su funcionamiento, pues es eso, que es un sistema, un software, un buscador muy poderoso, nada que ver a un Google, ¿verdad? O un Yahoo del 2000 o Terra, o al Google del 2010, 2015 o el actual, que tú tecleas el tema y pues te arroja, ¿no? Cientos de páginas y te avienta las 10 principales, las más buscadas, y pues bueno, pues tú entras y te obliga a leer, te obliga a estudiarlo, a comprenderlo, a hacer tus apuntes, ¿no? Pues en cambio, pues la IA lo que hace es que de esas 10 o 100 páginas, pues te hace el resumen y en el teléfono, pues ya te da la información inmediata, ¿no? De una forma, pues óptima, ¿no? Y veloz. Pero a fin de cuentas, si uno quiere aprender, eso es para informarte, pero si uno quiere educarse y aprender en algún tema o hacerse experto, pues necesita al maestro, ¿va? Que lo sea. Y él te va a explicar, aparte de lo que ha leído y aparte de lo que ha utilizado estas herramientas de tecnologías de la información, pues va a ser una combinación creativa. Esa es la palabra del tema de hoy. Si la IA va a perjudicar o va a desterrar la creatividad, ¿va? O va a perjudicarla, yo digo que no. No, porque pues este maestro o esta persona quien te va a ayudar o a enseñar, pues va a ser esa combinación única de lectura, de experiencias, de vivencias, de errores, fracasos, de vivir, de estar viviendo en un mundo tridimensional, ¿verdad? Y te va a explicar, o sea, y te va a enseñar, pues, o sea, lo que tú quieres aprender. Pues la inteligencia artificial nada más te va a decir, pues, lo que está en la base de datos, y pues jamás va a vivir, ¿verdad? O sea, porque va a estar en un mundo bidimensional, electrónico, o sea, de unos y ceros, que es un gran archivo y te va a estar pues contestando. ¿Y qué va a suceder? Pues yo pienso que para que el día que nosotros nos empecemos a preocupar, yo no digo que no va a suceder, no me voy a meter en la, ¿cómo podría decirle? En la mentalidad conservadora, ¿no? De que jamás va a suceder eso. Puede ser que sí. A lo mejor todavía no hemos descubierto otra ciencia o para crear otra tecnología y unir la que está ahorita. Como un ejemplo, como Leonardo da Vinci, ¿no? En la época del Renacimiento, él diseñó el helicóptero y el avión y con pedales, ¿no? Él tenía la lógica y con estudios de aerodinámica, pues con lo que él, con la ciencia que tenía a su alcance, tenía la idea. Pero ¿qué sucedió? Pues en ese entonces se alumbraban con velas. Tuvieron que pasar como 3 siglos, pues para que alguien inventara la máquina de vapor y después el hombre dominara la electricidad y se creara el motor de combustión y el motor eléctrico. ¿Qué sucede? Pues esa tecnología se fue hacia ese invento, ¿va? Y ese motor y esos propulsores tipo cohete, pues hicieron que la máquina
despegara, ¿no? Y las alas se movieran con las leyes de la aerodinámica y le elevara, ¿no? O sea, Leonardo no vio jamás volar su invento, ¿va? Pero pues, tenía la idea. Y eso es una de las cosas que nos hace ser humanos, pues de imaginar, de ver el futuro, de planear cosas increíbles o absurdas en su momento, como ahorita, como ahorita los científicos, bueno, en su momento Stephen Hawking, ¿verdad? Que dejó un legado de que es un agujero de negro, que si cómo podemos viajar en el futuro, o también cómo poder llegar a la estrella más cercana, ¿no? Que está a 2 años y medio luz de distancia. Pues imagínense, pues ir a la estrella a una velocidad a esa velocidad impresionante, pues el humano se va a desintegrar, ¿verdad? Y se va a morir a esa distancia porque pues nuestro ADN no soporta pues los rayos cósmicos, ¿no? Y estar lejos de la gravedad de la Tierra. Pero ¿qué pasa? Pues con la imaginación pues creas teorías, y hay una muy loca que a mí me gusta mucho, eso de doblar el espacio-tiempo, ¿no? De doblar para crear que de un punto a un punto B, ¿no? Hacer un tipo de agujero de gusano, y suena absurdo, loco y disparatado, pero está la idea, pues está la idea. Y cuando el hombre sueña o tiene una idea, pasan años o siglos, ¿verdad? Y alguien descubre otras cosas y las fusiona y se logra, ¿verdad? A lo mejor no doblamos el espacio, pero a lo mejor encontrará el hombre del futuro alguna ruta interestelar, ¿verdad? Y algún tipo de energía que no conocemos, producida por algún elemento que no existe en la Tierra, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Ya me fui por la tangente, ¿no? Para hablar un poco de la gran imaginación, que algo que la computadora no tiene, pues la computadora simplemente te va a dar ideas que ya están en la red, que uno mismo alimenta, y lo que sí se hace que es creativa, ¿va? Porque pues si tú le pides, ay, a quién te gusta, a Dalí, no, pues que quiero un guerrero azteca con un sable láser y que esté en un planeta acá lejano y con no sé qué, con ciertos como componentes que tenga, o sea, electrónicos, o sea, radios, pues te va a agarrar a ese azteca, ¿no? Y te lo va a armar y te va a agarrar imágenes de otras partes y te va a hacer varias propuestas para que tú elijas cuál te gusta más, y te la hace muy bien, se ve bien padre, bien, como decimos aquí en México, bien chido, ¿no? Pero llega un momento que llega a aburrir, porque pues yo me acuerdo, no sé si llegaron a ver una plataforma, Lectu creo que se llamaba, que subían pues los libros electrónicos gratis, y pues nomás salieron pues estas inteligencias que te hacían ilustraciones, bárbaro, abusaron, o sea, todas las portadas, decías tú, pues parece que las hizo el mismo artista, o sea. Entonces, ¿qué sucede? Pues cuando ya usamos, pues se va perdiendo la originalidad, ¿verdad? Entonces ahí sí hay que pues esforzarnos, ¿verdad? O contratar ese artista especializado para que aterrice nuestras ideas, pero también estoy de acuerdo que las IA nos ayudan mucho, porque pues hay revistas de descarga gratuita, pues que se ahorran mucho tiempo, pues, o sea, para hacer las viñetas, para hacer su portada, para, pues, no sé, revisar sus textos, ¿no? De que no hay errores ortográficos, o a lo mejor alguna corrección de estilo, qué sé yo, pero a fin de cuentas, yo siempre soy más preferible que, pues, que sea un maestro, ¿no? Que lo revise. A ver, dime, Alex. Estaba diciendo 10 minutos. La señal de mis manos son 10 minutos, te quedo. Ok, yo creo que me estabas haciendo, quiero comentarte algo, debatirte algo, o te volviste loco, David Sarabia, ¿no? No, está perfecto, solo te avisa el tiempo para que... Ok, sí, no, y qué bueno, para ir cerrando. Entonces, ya con estos 10 minutos, pues que me quedan, pues yo tengo una visión muy optimista, pues, del futuro. Como les dije, pues las inteligencias artificiales hay que aprovecharlas. Y yo estoy muy súper de acuerdo. Como un ejemplo, voy a hablar por el lado de mi gremio, ¿no? Por los escritores, novelistas, cuentistas o poetas, que es muy común
que se escucha, ¿verdad? Inclusive hasta postean, estoy bloqueado, tengo un bloqueo creativo, no se me ocurre nada, me deprimo. Y pues, ¿por qué no, verdad? O sea, pues tienes una idea, pues tecléale, ¿no? A chat, a GT3, ¿no? Pues que te aviente una tormenta de ideas, ¿no? Pues que a lo mejor algo bueno sacas de ahí, ¿verdad? Hay que ser abiertos de que en realidad ya todo está escrito, ¿verdad? Los grandes temas universales, todos los artistas en todas sus disciplinas, ya sea la danza, la poesía, la pintura, o sea, la novela, pues ya se ha abordado. Simple y sencillamente, pues cada artista, ¿no? Desde la región, como en este caso yo aquí estoy en la frontera de México y Estados Unidos, en el desierto de Sonora. Ahorita está haciendo un calorón tremendo de 45 grados. Ya tengo la refrigeración y el abanico porque afuera, bárbaro, es un horno. ¿Y qué pasa? Pues yo vivo estos calorones, el color de mi paisaje sepia, ¿no? Como nos ponen en las películas los gringos, porque es el color de la arena, ¿no? El desierto, ¿no? Y yo me alimento, pues, de mi región, no sé, de la forma de hablar, de la cultura de mi ciudad, de mi estado, de mi país. Y entonces, ¿qué pasa? Pues de ahí mismo, pues, yo saco, ¿va? Pues, mi inspiración. Y también hay otros, y muy válido, ¿no? Y más los jóvenes, ¿no? Que, o sea, avientan maratones de Netflix, ¿no? Y pueden estar todo un sábado, un domingo y se chutan toda la serie. Y yo no puedo, yo necesito ver un capítulo por día y puedo dejar una semana y no ver nada, pero pues yo me dedico a leer novelas, libros y ensayos. Pero ellos ven novelas, ven películas y series y es su fuente de alimentación, ¿va? Y ahí se inspiran y de todo eso que ven y pues, crean algo, pero llega el momento que están bloqueados o nos llega a pasar y pues claro, ¿no? Pues preguntarle, quiero hacer esto, ¿qué me aconsejas? Pero ojo, hay que estar abusados, que pues que también te puede estar dando la idea que hay una novela o un cuento que a lo mejor hasta ganó un premio, ¿no? Pero pues hay que tomar, ¿verdad? Y alimentarnos y como un buen alfarero, ¿no? Crear de ese barrito que nos están dando, pues darle la forma nuestra. O sea, como un apoyo, no hacer el descaro, ¿va? De copiar y pegar, y que la IA te esté escribiendo los párrafos. O sea, eso ya se me hace bárbaro y poco ético, y creo que ya hay artistas más en Estados Unidos que ya están empezando a investigar y darse cuenta que se les han copipasteado, ¿no? Párrafos enteros y quieren denunciar y están obligando pues a que la legislación se actualice respecto a la utilización de las inteligencias. Se me hace válido, ¿eh? Pues a todos nos cuesta nuestro trabajo, ¿va? Y esfuerzo y nuestra creatividad. Pero pues, como digo, no estoy peleado con las tecnologías, hay que usarlas a nuestro favor, hay que usarlas como lo que son, una herramienta, no tener miedo del futuro, y hay que estar conscientes pues de que por el momento pues ellas no van a tomar la decisión, ¿verdad? de suplantarlos, porque para que eso suceda pues ellas tienen que reprogramarse a sí mismas y crearse. Imagínense, tienen que crear un robot para que haga la computadora, los software. O sea, pues yo creo que falta bastante tiempo, más conocimientos, más ciencia para que eso llegara a suceder, ¿va? Que el día de mañana un robot escriba varios libros y que la Real Academia, no digo de sueca, ¿no? El premio, le otorga el premio Nobel, ¿no? Arturito, ¿no? ¿Cuánto me queda, Alex? 5 minutos. Sí, 5 minutos, por eso hago la seña. ¿Me escuchas bien, no? Por si acaso pregunto. Sí, pregunto, porque a veces la señal se va. Por eso digo 5 minutos. Claro, o sea, entonces la creatividad siempre va a existir. O sea, como seres humanos, pues que somos millones en el planeta, creo que 7,000 millones, y diferentes, pues hay unos que son más creativos, otros menos, hay gente más inteligente, hay gente más torpe, vemos de todo, democráticamente. Va a haber, hay personas que vienen como ángeles, ¿no? O otros vienen a destruir, ¿no? O sea, pero hay unos que vienen pues a iluminar. Donald Trump.
No, sí, Donald Trump, ándale, ahí está Donald Trump, ¿no? Volteando al mundo, ¿no? De vuelta arriba. Pero hay personas que vienen, ¿no? También con su gran creatividad y con su gran talento, ¿no? A iluminar al mundo, ¿no? Ya sea descubriendo ciencias y trayéndonos tecnologías pues para el desarrollo, pues de tener una sociedad, pues mucho mejor, pues ser mejores personas y pues más eficientes y hacernos la vida pues más barata, rápida y hasta feliz, ¿no? Porque pues nos encanta a todos pues, utilizar nuestro celular y pues aquí tenemos parte de nuestra vida y también pues hay que tener bien claro, como un ejemplo, como en OpenAI, si OpenAI pues lo tienen que operar los humanos, si un día no van a trabajar, pues no hay servidores, ¿verdad? No se cae, o sea, siempre va a haber gente detrás de esos pues software o robots, pero pues no estoy cerrado, ¿no? De que si algún día se llegaran a desarrollar bastante, la tecnología avanza a pasos agigantados, se está evolucionando más rápido que nosotros los humanos, pero pues hay que tener en cuenta que nosotros somos parte de esa evolución de las máquinas, o sea, ellas sin nosotros pues no serían nada, pues se extinguirían. Y pues ya es toda mi parte, ya pues hay que darle, ¿no? al chat GP3 y recuerden pues no te está escuchando, está buscando información, va, para responder. Supone que sí te escucha, va, pero no razona, pues no es un ser, pues no es una tecnodeidad, pues, o sea, porque pues de repente empieza a divagar, va, si tienes conversaciones filosóficas introspectivas, ¿no? Y raras, ¿no? Y más si le hablas en tu modismo, ¿no? O en tus regionalismos, pues sí, ¿no? Tienes que ser como muy objetivo, claro y preciso, ¿no? Para que te responda bien. Jamás te va a debatir, ¿verdad? Nunca te va a decir no estoy de acuerdo contigo, porque imagínate, pues la gente ya no le iba a consultar porque el chat pues, te iba a decir hasta que eres tonto, ¿no? Sí. No está diseñada para que haga eso, pues. Quizás a lo mejor en un futuro sí. Bueno, creo que Sandra, ya acabó David. Gracias por tu presentación, tu ponencia. Dale, gracias a ustedes, les mando un abrazo. Espero pues que haya sido entretenida, pues que nos haya dado algo, pues a lo mejor, como dicen, hay cosas que a lo mejor no están de acuerdo, otras que sí, pues es parte de, ¿no? O sea, ese es el chiste, ¿no? De decir algún tema, ¿no? Que a lo mejor hay personas que son expertas, pues yo soy un apasionado, ¿no? De los temas, me gusta mucho investigarlos, leerlos y pues utilizarlos, ¿no? Para sacar esto que yo expuse, pues son mis propias y personales conclusiones. Y pues ahora me voy a comer porque aquí son las 6:30. Gracias por todo, David. Bueno, gracias a muchas ustedes. Gracias. Bye bye, abrazos a todos, gracias. Igualmente, David, gracias. Sea tan gentil, Alex, de leer algo claro. de mí, o quiere que yo le dé lectura. No, yo voy a leer tu biografía y ya está listo las diapositivas que tiene Sandra Galarza. ¿Quién es Sandra Galarza? Abogada, administradora de Comunidad Wabi-Sabi, Ecuador, coeditora en la revista mexicana de La Tripa Narrativa y Algo Más, mediados de 2020. A ver, acá dice 2025, Sandra, bueno, no lo veo bien el número. A ver, fui coeditora desde mediados de 2023 hasta inicios de 2025. Ya, debe ser por el número. Ya, 2023 a 2025, sí. Apasionada por la poesía, literatura japonesa. Gracias, Sandra, por ese dato, por aclarar ese dato. Ha participado en eventos literarios locales, también en antologías internacionales, estudiante de Retama, escuela de haiku y colaboradora del periódico digital
Circuito Frontera. Un dato más, hoy en la mañana Gonzalo Marquina hizo una conferencia y justamente él es el maestro principal, el líder de la escuela de Haiku Retama. Nada más para agregar eso. Y algo más, vamos a proyectar las diapositivas que nuestra amiga Sandra Galarza tiene para esta presentación. Y sin más le damos pase a Sandra Galarza, que ha estado como la presentadora de varios de los ponencias. Ahora me ha tocado a mí suplirla para que pueda ella presentarse en esta ponencia que se titula La ética de la automización en el trabajo editorial. Sin más, bienvenida Sandra y puedes presentarte. Bueno, yo todavía hago uso de la ayuda a memoria, ¿no? Entonces eso es importante también de cómo vamos llevando determinados apuntes, aunque como dijo David Saravia, ya la inteligencia artificial hará un resumen de este festival y tomará temas de lo que vamos tratando. Y he venido trayendo pedidos que me han hecho otros coeditores a nivel de América Latina sobre qué tipo de plataformas se pueden usar como herramientas de apoyo. Y en sí tomo en cuenta dos cosas, la ética y la automatización. Porque el trabajo editorial ya es así muy diferente, ¿no? Entonces vamos desde lo que es la inteligencia artificial. Vivimos todos un cambio de paradigmas a partir de la pandemia. El encierro y el estar en las casas nos obligó, querramos o no querramos, a estar más cercanos a la tecnología. Y en ese proceso de la tecnología, los jóvenes o los que están insertados en el proceso de investigación de las nuevas tecnologías fueron implementando lo que en el futuro o lo que ahora es en la actualidad la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo esta integración de la inteligencia artificial en la industria editorial? Hay dos pautas, ¿no? Hay dos espacios, uno desde un panorama prometedor a la innovación y hay otro desde una situación desde que la idea creativa es captada por la inteligencia artificial sin consentimiento del autor. Entonces hay un espacio que promueve desafíos y también limitaciones. Se habla de una revolución editorial en base a la optimización. ¿Y qué quiere decir la optimización? Es que nosotros vamos haciendo cada proceso, cada procedimiento segundo a segundo con mayor rapidez. Cuando las editoriales van tomando como herramientas a determinadas apps o línea de inteligencia artificial, existe mayor rapidez en la concepción, en la producción, en la promoción y en la distribución de los textos. Esto lo tomé de la fuente de portal de chivaleeditores.com. Es importante también indicar de dónde se toma la fuente, porque en el proceso de la investigación sobre este tema que es tan interesante de la industria editorial, hay determinados portales que también hacen investigación a ver cómo va la industria editorial a la par en este mundo y en la actualidad. Entonces, nos va presentando ahí, como dijo David Saravia, vivimos un paradigma. Por un lado, el fenómeno complejo, en donde están los escritores y por el otro lado, los equipos editoriales. Y entre los dos se van uniendo y se van separando en todo el proceso en esta era digital, porque aparte de que estamos en una era digital, estamos en una era globalizada. Entonces, por favor, Alex, dele a la siguiente diapositiva. Partimos de dos elementos que lo dije al inicio, la optimización, y después vamos a hablar de la ética. ¿Qué es la optimización? A veces yo pregunto así a la gente en común, a la gente que está junto a mí y que está usando el ChatGPT, está usando Lorca, está usando Gemini. ¿Qué es lo que tienen de beneficio todos esos tipos de elementos, todo ese tipo de herramientas? Y muchos
no saben ni qué contestar, pero lo usan. Entonces, ¿qué es lo que tiene de beneficioso? Es que la persona al ingresarse a esos espacios accede de mejor manera a realizar una determinada actividad. Se optimiza tiempo y se optimiza recursos. Hasta antes de la pandemia se decía que se innova o se muere. Pero pasada la pandemia, la inteligencia artificial también nos propone un desafío: optimizar y capacitar. Así que no hay que verle lo negativo al proceso de la inteligencia artificial. Hay desafíos que tienen, eso sí, cada uno de los países, ¿no? Y esos desafíos se tienen que ir, digamos, equilibrando cuando existan leyes y políticas públicas para el cuidado y protección de los autores. Por favor, adelante la diapositiva. Aquí vamos a hablar con respecto de limitaciones. Yo no soy así tan de tener todo en mi memoria, ¿no? Se dice que con los años el cerebro izquierdo es como que las neuronas se van perdiendo. Entonces, para mí es importante ir anotando ir punteando, digamos, las ideas, ¿no? La inteligencia artificial puede procesar palabras. Eso es lo que comentaban los compañeros. Pero no la comprensión profunda que genera impacto en el lector. Si bien la inteligencia artificial puede mejorar un texto, podemos incluso corregir el escrito, podemos incluso corregir los errores gramaticales, pero lo que sí vamos viendo nosotros que estamos a nivel interno en el área editorial es que no hay verosimilitud y que hay muchas falencias porque hay sesgos. Algo que sí nos hemos dado cuenta es que carece de juicio crítico para evaluar la calidad del texto. Es decir, yo me ingreso y le coloco se denomina un prompt, una guía, una idea a cualquier línea de inteligencia artificial y automáticamente crea. Pero sé desde un inicio, desde mi persona, desde el aspecto personal, que no existe originalidad en la idea creativa y tampoco existe emocionalidad en la obra. Y lo mismo, se nos hace para nosotros que estamos en área editorial tan claro y tan visible que nosotros nos damos, cuenta de qué autores usaron 100% inteligencia artificial, independientemente de que pasen el enlace o que pasen la aplicación de humanizar. Entendemos porque al leer vamos viendo la calidad del texto y la calidad del autor. Y vamos mirando que no hay emocionalidad en la obra, no hay esa sensibilidad. Como la yuxtaposición de los elementos no existe. La inteligencia artificial no tiene acceso a la información en la tendencia del mercado editorial. Muchos dirán, sí, es que yo le ingreso y me sale el mercado editorial. No. Realmente, en los estudios que hacen en las editoriales en la actualidad, y que incluso esta parte la compartí con la compañera Sandra Bruni, que es agente literaria, ella lo que menciona y que les pongo en conocimiento también a ustedes, es que son los lectores y en base a lo que les gusta leer y en base a lo que les interesa en el momento en que le dan la tendencia al mercado. Pero no es el autor. Así que uno piensa como autor, y incluso a mí me ha pasado que se está escribiendo lo mejor de lo mejor, pero ya llega al momento de estar con el lector y no hay quien compre los libros. Aparte de que también no hay una buena línea de marketing para la venta de los libros. Entonces son diferentes elementos que van aumentando o retirando el que un libro llegue a manos de un lector. Puede llegar cualquier cantidad de libros. Usted puede ingresarse a Wattpad,
algunas líneas a Amazon. No estoy en contra de la autopublicación, pero sí estoy en contra en que no se diga con claridad y con transparencia por parte del autor que ha usado inteligencia artificial parcial o total en la realización de la obra. Adelante la diapositiva. Alex, avance con la diapositiva. Y aquí hay algo bien importante que retomo de las ponencias de esta noche. ¿Cuál es la diferencia entre un editor humano y un editor de inteligencia artificial? Un editor humano corrige. Nosotros corregimos no solamente la línea ortotipográfica, corregimos estilo, comprensión, la voz, el mensaje del autor. Pero la inteligencia artificial altera la voz original y el propósito de la obra. Y algo que sí, permanentemente, cuando nos llega manuscritos, en el caso mío, en el tiempo en el que fui coeditora para la revista de la Tripa, nos llegaban colaboraciones y manuscritos. Nosotros lo que siempre señalábamos a la primera lectura del lector beta o lectura en voz alta es que a determinados autores les faltaba un poquito más de cursos, un poquito más de talleres, un poquito más de asistencia a clubes de lectura, un poquito más leer, porque la importancia de leer el libro físico, el libro palpable, el que le diferencia del libro electrónico. Y no digo que el libro electrónico no sea malo o sea mal visto, sino que en sí les faltaba un poquito más de formación. Eso es lo que hemos mirado y he mirado en este espacio que me ha tocado trabajar. ¿Podría adelantar, Alex? Entonces, a ver, en la mañana me decían algunos compañeros que participamos en una previa frente a esta parte que me toca como limitaciones, que querían saber qué plataformas de corrección gramatical existían, y bueno, yo he puesto algunas que son las más usadas, pero sin eso, sin perder el espacio realmente de la persona o del ser humano que es corrector, porque los correctores han visto que con todo este tema de la inteligencia artificial, unos que se han visto amenazados, porque el espacio laboral cada vez se va haciendo más pequeño, pero otros, en cambio, me han mencionado que una vez que se han capacitado, lo que han mirado es que van teniendo es una habilidad. No es que lo usan en una totalidad del 100%, pero ya se empiezan a dar cuenta rápidamente qué textos han pasado por estas inteligencias artificiales. Entonces, lo que entre los grupos de los compañeros que participamos en una previa frente a este tema que me ha tocado exponer, es que llegamos al acuerdo de que sí es importante conocer los correctores gramaticales o de estilo o de lenguaje que existen actualmente, pero también es importante para los correctores, los traductores, los editores, sumar los cursos de ciberseguridad. Eso es. Y pongo en conocimiento que como correctores están Lorca, ExpertChat, LanguageTool, Killbot, WordCount, correctoronline.es, Spellball, Reverso. ¿Puede dar a continuación la siguiente diapositiva? Algo que a mí también me ha llamado la atención y que en algún momento escuché a los compañeros que son parte del consejo editorial de la revista de la Tripa, es que en algún momento se habló de los algoritmos de la inteligencia artificial. Entonces, le puse en dos momentos, ¿no? Primero,
conocer qué tipo de algoritmo es el que se está usando en este momento para la edición de revistas literarias, ¿no? Entonces ahí primero hay un denominado procesamiento del lenguaje natural, el reconocimiento de entidades nombradas, la selección de palabras claves. En corrección y mejora de estilo está Machine Learning, ChatGPT. Y nos pusimos también a compartir lo otro, ¿no? Con respecto en sí a los algoritmos. Cuando no se entrenan en conjunto los algoritmos, existen sesgos literarios. Y en conclusión, vamos viendo que hay menos voces humanas y más textos sin calidad literaria. Y por eso es que muchos manuscritos que son enviados a convocatorias, que son presentados a las editoriales, si a veces son demorados es porque los equipos tradicionales, digamos, que estamos a cargo de eso, estamos revisando si han hecho uso de la línea de inteligencia artificial, si se mira calidad en la idea creativa. Entonces nosotros también estamos al pendiente de, más ahora, de cómo se está desarrollando la inteligencia artificial. No la vemos mala, sino que la vemos que la están usando en un 100%. Y lo que tienen que empezar a usar es solo como una herramienta de apoyo. Sigue, Alex, por favor. Y aquí viene lo más importante de todo este tema de la inteligencia artificial, y es la ética. Y partimos desde la definición de lo que es ética. La ética proviene de la palabra ethos, que dice carácter o mirada. Hay alguna lluvia de ideas, ¿no? Dice también que la ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano. Y la ética también se la conoce como las normas morales que rigen la conducta humana en todos los momentos. Y también la ética va a una línea de discernimiento, porque la persona empieza a entender y comprender entre el bien y el mal al momento de tomar una decisión. ¿Y por qué es importante este tema de la ética? ¿Puede dar avance a la diapositiva? Porque vamos a tomar algunos puntos que son importantes. Yo lo hablo desde nuestro país, ¿no? Desde Ecuador, en lo que corresponde a la autoría y la responsabilidad. En la mañana hablábamos con Oscar Rondán, que presentó el tema del estudio Ghibli. En el estudio Ghibli ellos tuvieron realmente una situación que les afectó mucho. Sin permiso y sin consentimiento del autor, las personas empezaron a replicar, porque existió una réplica con la inteligencia artificial, una cantidad de formas y estilos, especialmente el estudio Ghibli. Y en este momento, en el Japón, que es país origen de donde está la idea creativa, están en una decisión en qué forma a los países y a las personas que hicieron uso indebido de una línea creativa no autorizada, poder poner un límite y también poder poner una sanción. Entonces, es por eso es importante de que, cuán importante es que el autor humano, así le he puesto, porque ahora hay autores humanos y autores de la inteligencia artificial, y posiblemente, como dijo hace un momento David, en el futuro habrá autores robóticos. Tengan claro que existen leyes y normas que protegen la creatividad y la obra, incluso frente a plagios generados por inteligencia artificial. Por eso es que en algunas revistas ya no se acepta el tema de seudónimos, y no es porque no queremos que los seudónimos se pierdan, sino por la sencilla razón de que al momento de hacer la obra como tal, la persona asuma con responsabilidad la autoría del total del texto que presenta. Entonces, en el Ecuador existen algunas normas. Por ejemplo, la ley de propiedad intelectual,
protege a la obra y protege al autor. También estamos en relación a un convenio internacional. Acérquele, por favor, al convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas y al convenio con la decisión 486 de la Comunidad Andina. ¿Por qué todo esto? Porque se tiene que proteger al autor, se tiene que proteger a la idea creativa, se tiene que proteger al contenido y se tiene que proteger a la obra. Si no todos, no solamente la inteligencia artificial, sino todas las personas que estamos alrededor, podemos hacer uso de cada palabra, de cada oración y de cada estilo y hasta poder ganar hasta más, beneficiando los procesos de piratería. Deme un tiempito más, ¿ya? Continúe con la diapositiva. A ver, en Ecuador sí está bien claro que la inteligencia artificial como tal es una herramienta, no es el total. Y lo otro ya es lo que hemos mencionado, la ley protege a la idea creativa, a la obra y al autor. Pero ¿qué es lo que no protege la ley? No protege la arquitectura de un algoritmo, de los modelos matemáticos, ni de las técnicas o métodos. Pero esta parte, pues nosotros sí quisiéramos en lo posterior ampliarle como para traer a los profesionales que son expertos en el tema, en lo que es derecho intelectual y de protección de obra, para que nos dé un poquito más avanzado. Lo mío es como muy general que les estoy dando una indicación. ¿Podría pasarle el siguiente? Y aquí viene un elemento bien importante, la transparencia. Los lectores, es decir, al final a quién va dirigido todo el esfuerzo que hace el autor desde su idea creativa y le pasa el manuscrito a otra persona que le dé leyendo y esta persona, bueno, y al final termina en un área editorial. Todo este esfuerzo se hace con el objeto de que exista una línea de confianza y transparencia. Cuando el autor ha usado de forma total o parcial herramientas de la inteligencia artificial, tiene que ser comunicado, tiene que ser expuesto. A nivel editorial, nosotros sí hemos tenido casos en los cuales determinados autores, no voy a decir nombres, lo voy a decir en general, no quieren que tengan conocimiento que han usado 100% inteligencia artificial simplemente por ego. Y lo que se les pide, o más que pedir, se les solicita a los autores, sean poetas, escritores, ensayistas, investigadores, es que tienen que ser transparentes consigo mismo para ser transparentes con los demás. Entonces, ahí podemos tener un proceso editorial con apoyo de inteligencia artificial, pero en una línea horizontal, en una línea clara y de transparencia. Y creo que me falta un poquito más. Siga, Alex. Siga con la diapositiva. Bueno, y comentarles al final que pienso que esos son los elementos que más se tienen que tratar en este aspecto editorial. Hasta ahí, Alex, muchas gracias.
Y antes de cerrar esta mesa, quiero dedicar algo de lo que es creación literaria. Soy parte de la escuela Retama de Haiku. En la mañana estuvo nuestro profesor y pues nosotros sí hemos logrado palpar que la inteligencia artificial no puede reconocer kanjis japoneses porque los traduce o de otra forma. Entonces nosotros trabajamos un estilo denominado estilo haiku-shu, y en base a ese estilo es que yo conocí a Fernando Salazar Torres. Y pues bueno, al final, Carmen, dedicarle 2 haikus que a Fernando le gustaba mucho, y pues que eso le dio a él ideas también en lo posterior a seguir editando y en tan buenas obras que él nos dio a conocer. Y que pienso que a lo que Fernando le faltó es tiempo. Era un gran ensayista y un gran traductor y también un gran crítico literario. Y cuando hablábamos de la línea editorial y de la inteligencia artificial, lo que él me decía, lo que tiene que recibir el lector es calidad. Tiene que existir transparencia. Tiene que existir confianza. Tiene que existir un autor que tenga una línea de idea creativa basada en estudios, en tomar talleres, en tomar cursos, en ir a los clubes de lectura. Y al final te comparto y les comparto, compañeros, esto es tomado desde mi jardín. El uno fue en época de pandemia, cuando nos conocimos con Fernando Salazar Torres, y está dedicado a su mamá. Cerca de mamá vuelan los mirlos, vuelan las mariposas. Y este está dedicado a Fernando Salazar Torres. Se deshoja el roble. Aún se mueve el gusano en el pico del mirlo. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que se han presentado en esta mesa de exposición. Queda mucho todavía por hablar. Se han presentado grandes ponentes. Al final se ha presentado es una sencilla estudiante con diapositivas. Espero que vengan nuevos momentos para esta mesa y venga un espacio para debatir. Muchas gracias. Bueno, creo que Alex se nos perdió ahí, pero bueno, al final, antes de cerrar esta mesa, queremos hacerle la invitación para el día de mañana, sábado. Vamos a tener avances con respecto de la era digital y la inteligencia artificial a partir de las 10 de la mañana. Agradecemos mucho a las personas que se han unido a esta transmisión, a los ponentes aquí presentes, y pronto estaremos otra vez nuevamente compartiendo en Comunidad Wabi Sabi. Muchas gracias, una buena noche. Adiós. Adiós. Adiós, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.